Entonces tenemos la oportunidad de estar aquí con Ilse. Ella nos va a hablar un poquito acerca de la arquitectura de esta ciudad. Como podemos observar, la ciudad de Chinché está situada en un lugar que está rodeado de muchos barrancos. Esto era con propósitos netamente estratégicos para el momento de tener alguna guerra, una pelea. Si ustedes se sitúan en cualquier orilla, van a poder ver hacia lo lejos cualquier movimiento. Y eso era lo que ellos buscaban, poder observar a los enemigos cuando se acercaban en la lejanía y cuando estaban ya por ingresar a la ciudad, cuando estuvieran subiendo hacia ella, poderles atacar desde lo alto para que no llegaran a subir hasta donde estaba la ciudad. Sí. Esta ciudad tiene varios templos que eran ceremoniales. También hay pues, los cimientos de algunas casas, tanto de los reyes, de las altas dinastías, como también de los pobladores normales, se podría decir. En estos lugares también hay algunas plazas que son específicamente en donde ellos cultivaban. Todo lo que era drenaje en ese entonces venía a favorecerles la inclinación que tiene el lugar, ya que por su propia inclinación el agua tendía a salir de las casas, y donde no estaba inclinado el terreno, pues también se hacían algunas cunetas como las que podemos observar acá a nuestro alrededor. Hay varias cunetas por donde corría el agua y buscaba una salida para que no hubiera alguna inundación. La mayoría de las estructuras están hechas de piedra unidas con mortero. ¿Qué es el mortero? El mortero era una mezcla arcillosa de tierra o arena. Es como decir el cemento en nuestros días. Luego de haber unido las piedras con mortero, se les cubría con un tipo como de cal para darle un acabado más vistoso, y en el cual podían ellos plasmar algunos murales, de los cuales han sido encontrados también acá en Chinché. También en el templo número 2 que tenemos hasta el fondo han sido encontrados restos humanos. Este templo está construido y a la par hay otra pequeña edificación en su lado izquierdo, el cual es el montículo de los cráneos, se podría decir así, ya que el templo número 2 era utilizado para ceremonias en las cuales se ofrecía a los dioses la sangre humana. En la cúspide de esta edificación había una escalera muy empinada. En el último escalón de ella existía un altar bastante alto que tenía 40 centímetros de alto, 45 centímetros de ancho y 18 centímetros de profundidad. Y este es específicamente el tipo de altares en los cuales se ofrendaba a los dioses la vida humana. Bien, invitamos a Santos para que nos platique un poco acerca de la forma de vida. Buenas tardes, compañeros. Pues la forma de vida de los habitantes que eran los cachiqueles, pues era la básica y sencilla, ¿verdad? Era de ir a recolectar agua a los barrancos, como decía la compañera, ¿va? y cazar sus alimentos, ¿va? Claro, también adoraban a sus dioses, dándoles tributos, como decía la compañera, sangre humana, el corazón también de seres humanos, como la sangre de los pájaros también. Pues como podemos ver, vivían los aldeanos pues en los barrancos, algunos y otros que eran los meros señores que vivían en las ruinas, ¿verdad? Y pues esto sería lo único que podría aportar. Gracias. Eddie Ordóñez nos va a hablar un poquito acerca de la economía. Muy bien, la economía de los antiguos cachiqueles, ¿verdad? Se basaba más en conquistar otras regiones, ¿verdad? A otros pueblos pequeños que se encontraban a los alrededores de estos mismos. Ellos iban y luchaban contra esto, ¿verdad? Para apropiarse de todo lo que ellos tenían. También ellos su riqueza la podían encontrar a través de la caza, la pesca, todo eso. Bueno, compañeros, nuevamente pues acá nos encontramos acá en Ixinché, ciudad de los antiguos cachiqueles, ¿verdad? Como bien es sabido por todos nosotros, los cachiqueles pues se aliaron a los españoles durante la conquista y traicionaron a los quichés, por decirlo de cierta forma.
Y pues para mi tema, pues más o menos se relaciona con lo que es el mestizaje. El mestizaje técnicamente o literalmente es una mezcla entre razas. Entonces como punto de partida en toda esta situación podemos basarnos en lo que es la patria del criollo, específicamente en los capítulos 6 y 8 del autor Severo Martínez, en la cual él nos habla de un mestizaje especialmente de lo que es españoles e indígenas. Pues nosotros acá durante este proceso colonial pues encontramos el mestizaje primario y el mestizaje secundario. Pues el mestizaje primario pues surgió con los abusos de los españoles contra las nativas de acá de Guatemala. Pues en ese entonces no se llamaba Guatemala, ¿verdad? Pero realmente se dio ese abuso, entonces de ahí surgió el mestizaje. Y después vino lo que es el mestizaje secundario, en la cual fueron la procreación entre mestizos, en las cuales surgieron tres clases de mestizajes, en las cuales son la esencia o el primero, que es el español e indígena, y después españoles y los africanos, que se les denominó mulatos, y después los de africanos con indígenas, la cual se le llaman zambos, ¿verdad? Esas son las tres clasificaciones de mestizaje que surgió durante la época colonial en toda acá en Centroamérica o en América, ¿verdad? Y asimismo, pues para poder profundizarnos más en este tema, podemos citar, como yo bien se lo decía, la patria del criollo, en los capítulos 6 y 8. Siguiendo con el tema, ¿verdad? A mí me tocó lo que es la gastronomía. Una de las razones por las cuales Ixinché estaba entre barrancos, pues también era la diversidad de animales, ¿verdad? Lo que facilitaba en su momento lo que era la caza, ¿verdad? Como ya bien lo sabemos, Guatemala es muy rica en cuestiones de fauna, ¿verdad? Entonces eso puede implicar que en su momento pudo haber aquí venado y algún tipo de animal en el cual ellos pudieran subsistir, ¿verdad? Esa es una de las razones por las que ellos estaban rodeados, ¿verdad? No solamente era estrategia por cuestiones de la invasión. Eso eran en los cachiqueles, digamos que eran los meroneros. Ya después de la colonización, pues ya vinieron ciertos hábitos alimenticios, ¿verdad? Ya por influencia del español, que hasta hoy en día podemos ver como es la comida típica, que es el pulic, que está elaborada por ciertos materiales como es el achote, ¿verdad? Masa y todo, que sí es muy de estos lugares, ¿verdad? Como nos citaba el señor del museo, y pues solamente. Mi nombre es Luciano Pereira y les voy a hablar acerca de la estructura social del pueblo cachiquel. La estructura social del pueblo cachiquel, al igual que muchas otras estructuras sociales de otras sociedades, se regía principalmente por el gobierno. Es decir, que el gobierno era más que todo el que determinaba cómo era que se estratificaba la sociedad. En la cumbre de la pirámide social, podríamos dividir la pirámide social en tres. En la cumbre estaba dividida en dos, que era la nobleza gobernante y la nobleza normal. Más abajo estaban los plebeyos y por último estaban los esclavos. Podríamos decir que tenían un título como de esclavitud porque se les forzaba un poco al trabajo, sus pagos no eran tan bien remunerados y muchas veces no se remuneraban los pagos de ellos. En la cumbre se dividía en dos porque la nobleza gobernante eran todos los reyes y todas las personas que dirigían la sociedad cachiquel. En la segunda parte de la cumbre de la pirámide estaba la nobleza normal o la nobleza simple, que era donde estaban las familias poderosas, quienes eran las que optaban a la nobleza gobernante. Podríamos decir que la monarquía de esta sociedad no era tan pura, porque existía un consejo popular, el cual podía contrarrestar el poder político de los gobernantes y podría incluso destituir reyes si ellos lo consideraban. Entonces por eso se dice que no era una monarquía pura. Esta fue toda la... Mi nombre es Magdalena, les voy a hablar sobre los procesos sociales. Eso se dio desde los dos señoríos que existieron, que es el señorío cachiquel y quiché, en el cual el quiché existen los linajes de Tzutzujil,
También en ellos se incluye lo que es la tributación que se dio cuando se tributaba a la corona española. En el surgimiento posterior a eso, ¿verdad?, de los procesos sociales, también se da en el cual los criollos ya no querían seguirle tributando a la corona española, sino que se querían quedar con toda la riqueza para ellos. Entonces es donde se da el acto de independencia. Los aspectos políticos de Iximché, tanto como los de Quiché, eran similares, ya que tenían a los, como mencionaba el compañero Luciano, tenían a la alta nobleza gobernadores, tenían a la baja nobleza donde sacaban a los tributadores, un estilo corregidores que tenían acá, también tenían a los plebeyos y a los esclavos. Generalmente la ciudad, por ejemplo esta y la de, podríamos decir la de Humacaj, estaban divididas en Tinamit, le llamaban a esto. Alrededor de esto, no sé si habrán más edificaciones que se llamaban Chinamit, que eran pequeños poblados que protegían el principal. Y después de los que eran llamados Chinamit estaban los que eran calpules, que eran como pueblos de arañas, decían, porque calpul quería decir araña en cachiquel, si no estoy mal. Ese era el aspecto político solamente. Mi nombre es Cruz Chamay y voy a hablar sobre el tema de religión. Dentro del tema de religión se decía que ellos se basaban en la vida, en el ciclo de vida del universo, en la cual ellos, los dioses que tenían en su mayoría eran reptiles. Según decía sobre la religión, que ellos le rendían tributo u ofrendas hacia los dioses, tanto que hacía hasta llegar a los sacrificios humanos. Dentro de los sacrificios se incluían que ellos rendían como tributo a los dioses la sangre, y entre mayor sangre se derramara, era mayor el sacrificio. Se decía que también que ellos se amputaban partes del cuerpo como las orejas, los labios, la lengua, para rendir ese tributo. Pero también se dice que para agasajar a los dioses lo que hacían ellos era que el corazón vivo del ser humano lo quemaban, y de esa manera es como era una mayor ofrenda hacia el dios al que iba dirigido.